Bien, mis queridos, muy bienvenidos. Gracias por estar junto a nosotros. Ahí estoy viendo algunos saluditos y hermanos que ya están conectados junto a nosotros. Recuerda que puedes compartir el link. Si tú le pones, apretas ahí en compartir, tus contactos sabrán que estamos en directo transmitiendo la palabra del Señor. Así que hoy día, miércoles 1 de noviembre, el Señor nos permite a 2 meses de cerrar este año, estar juntos nuevamente para compartir el consejo de la palabra de Dios, como lo hacemos siempre. Después de nuestro estudio bíblico, de nuestra reflexión bíblica, vamos a leer tus saludos, tus comentarios. Siempre es grato saber de ustedes. Y tenemos algunos hermanos y hermanas que no son de nuestra iglesia, que igual nos acompañan. Nos es grato saludarles y gracias por compartir junto a nosotros. Y aquellos que nos acompañan afuera de nuestras fronteras naturales, qué gozo es. Tengo un par de hermanos, amigos de muchos años atrás que compartimos juntos ministerio y nos escriben sus comentarios, sus saludos. Siempre es grato saber de ustedes y va también de nuestra parte un cariñoso saludo. Sin más que decir, mis queridos, quiero invitarles a que consideremos juntos la palabra del Señor. Así que por favor acompáñame con Biblia abierta. Vamos a mirar juntos en Primera de Juan, allá en el capítulo 2. Vamos a mirar los versos 15 al 17. Abre tu Biblia, por favor, ahí en el Evangelio, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, siguiendo nuestro estudio versículos a versículos. Hoy llegamos al verso 15 del capítulo 2 y el tema que vamos a tratar es el mundo, un peligroso enemigo del creyente. El mundo, un peligroso enemigo del creyente. Dice Juan en su epístola, capítulo 2, versículo 15 de Primera de Juan, el mandato es: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De esta forma el escritor Juan nos plantea esta enseñanza práctica de la vida cristiana. Recuerda que esta serie en Primera de Juan tiene que ver con comunión, seguridad y también amor. Y aquí vamos a ver la precaución, el cuidado, la advertencia que el escritor nos hace, la palabra de Dios nos hace, para que nuestra comunión con Dios no sea afectada producto de este enemigo del creyente. Es lamentable, pero pocos creyentes se dan cuenta que están en medio de un conflicto, de una batalla espiritual. Desde el momento en que usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, ahora somos parte del ejército de Cristo Jesús y estamos capacitados para esa lucha con armas espirituales. El apóstol Pablo nos enseña en Corintios que porque las armas de nuestra milicia, según a los Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Desde el momento que usted reconoce a Cristo como su Señor, como su Salvador personal, viene a ser parte no solamente de los redimidos, de la familia de Dios, de la iglesia, sino que también es parte del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Todo creyente debe ser consciente que en esta lucha, en esta batalla, en esta guerra espiritual que tenemos, hay tres enemigos espirituales. Los tres enemigos son Satanás, nuestra propia naturaleza pecaminosa, la carne, y también el mundo, los cuales atacan al creyente para afectar nuestro andar, nuestra comunión, nuestro andar en santidad, nuestra perseverancia como creyentes a través del tiempo. Y esos tres enemigos son reales y afectan nuestras vidas. Es por eso que debemos estar atentos a Satanás o actuar a nuestra naturaleza pecaminosa o la carne, y también el mundo y su influencia. Juan se va a concentrar en estos versículos 15 al 17, se va a concentrar en el enemigo, la carne como el enemigo. Ahora, Santiago, usando una metáfora, nos advierte lo siguiente con respecto a este enemigo del mundo. En el capítulo 4, verso 4, conocemos este texto. En forma metafórica, Santiago va a utilizar
palabras fuertes, especialmente en el contexto que él escribe a hebreos, a creyentes hebreos. Santiago va a decir, oh almas adúlteras, capítulo 4, verso 4, oh almas adúlteras. Y mire la pregunta retórica, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La respuesta es clara. El creyente debe entenderlo y saberlo. Tempranamente en su vida cristiana, como parte del ejército del Señor, debemos estar conscientes de la realidad de este enemigo y que el hombre no puede estar en amistad, en asociación directa con el mundo. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo, palabras fuertes, se constituye en enemigo de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, en su última carta, él escribe lamentando la situación de uno de sus compañeros de milicia, parte del equipo del apóstol Pablo de misiones, se llama Demas. Y en la última carta, en el capítulo 4, verso 10, estas son las palabras del apóstol Pablo acerca de Demas. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Por alguna razón quedó más cautivo por el amor al mundo que por el amor a la obra de Dios y abandona el ministerio, abandona el compañerismo con el apóstol Pablo para desviarse de su camino. Quiero que consideremos lo que Juan nos dice acerca del mundo como un peligroso enemigo para el creyente. Lo primero que tenemos que hacer es identificar. Al mirar el verso 15, dice lo siguiente, no améis al mundo. Es un imperativo, es un mandato, pero lo primero que debemos considerar es el mundo y su identificación. En la Biblia, la palabra mundo puede utilizarse de tres diferentes maneras. Tenemos que mirar en su contexto, en el tenor, en lo que Juan está diciéndonos para determinar cuál de estos tres tenores o tres de estas características, o mejor dicho, de este uso Juan está utilizando. En primer lugar, existe el mundo como la tierra, el mundo físico. En Hechos capítulo 17, en su gran discurso del apóstol Pablo en el Areópago en Atenas, en el verso 24, Hechos 17 a 24, Pablo dice lo siguiente, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Aquí claramente se está hablando del mundo físico, el primer uso de la palabra mundo. Dios es el creador de nuestro planeta, de nuestro orbe, de la tierra. Dice Génesis 1:1 que en el principio creó Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. Se refiere al mundo físico, la tierra, la parte física donde usted y yo habitamos. El profeta Isaías agrega lo siguiente en el capítulo 40, versículo 12. Pregunta él, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo o con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con peso los collados? En estas preguntas el profeta Isaías en el capítulo 40 nos hace ver que es Dios el creador del mundo físico. Por lo tanto, el primer uso de la palabra mundo en la Biblia se refiere a nuestro orbe, la tierra, el mundo físico. En segundo lugar, también se utiliza el término mundo para hablar de la humanidad como el conjunto de seres humanos, como el conjunto de los hombres, no tanto en forma individual, pero en forma en grupo. Por ejemplo, Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y aquí no es el mundo físico, sino que es la humanidad, es el ser caído, el hombre en pecado, el hombre incapaz de poder ser salvo por sí mismo, refiriéndose a la humanidad. De hecho, sabemos que el ser humano, por Génesis capítulo 1, verso 27, fue creado el hombre conforme a la imagen y semejanza de Dios. Aún el hombre en su estado caído sigue conservando la imagen y semejanza de Dios. Nuevamente Pablo en Atenas, allá en Hechos 17, verso 26, Pablo agrega a su discurso lo siguiente, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre todo la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios como creador, y vemos el término mundo refiriéndose al orbe, la tierra, el aspecto físico, a la humanidad, al hombre en el aspecto de que Dios como creador del hombre a imagen y semejanza. Y en tercer lugar, que va a ser el tema de Juan, la palabra mundo se refiere también a un sistema, a un cosmos, a un sistema ordenado con una mentalidad, con una orientación,
dice Primera de Juan capítulo 5, verso 19, donde encontramos acá el término, dice Primera de Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, no solamente la humanidad, no solamente el aspecto físico, sino describiendo todo un sistema de valores opuestos. Esto tiene que ver con un sistema organizado y dirigido por Satanás, el cual está en abierta oposición a Dios. De hecho, Satanás es conocido como el Dios de este mundo o el Dios de este siglo. Recuerda 2 Corintios 4:4, donde el apóstol dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Él ejerce directamente su influencia en un sistema espiritual que utiliza las cosas materiales para sus fines. Mira qué interesante, Samuel Pérez Millos hace este comentario, que Satanás utiliza en este sistema espiritual, utiliza el mundo material y físico para cumplir su designación, su propósito, su accionar. Pablo dice que a la iglesia en Corinto, en 2 Corintios capítulo 2, que debemos perdonar para que Satanás no gane ventaja. Y en Efesios dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. El mundo entonces acá como un sistema de valores opuestos a la voluntad de Dios, dirigidos y encomendados por Satanás. Juan está hablando aquí de ese sistema, bajo el dominio y la dirección de Satanás. Recuerda, capítulo 5 de esta misma epístola, verso 19, el mundo entero está bajo el maligno. Y la idea bajo el maligno está cobijado en sus brazos, de tal forma que adormece, sin darse cuenta a quién está siguiendo o qué corrientes. De hecho, el apóstol Pablo, cuando describe nuestra condición pasada y nuestro estado presente al estar en Cristo, en Efesios capítulo 2, versículo 2, Pablo dice lo siguiente: en los cuales todos nosotros anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, no del mundo físico, no de la humanidad, sino de un sistema de valores opuesto a Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, Efesios 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. A veces nosotros decimos Dios ama a todos, y es cierto, pero también Dios está airado con el hombre, y aquí vemos que la ira de Dios está sobre el hombre inconverso. De estos tres mundos se ve que el creyente vive en el primero, el miembro del segundo, y debe evitar el tercero. De estos tres expresiones o usos de la palabra mundo, el creyente vive en el primero, en este mundo físico. Somos miembros del segundo porque somos seres humanos, y debemos evitar el tercero, que es un sistema de valores en contra de la palabra de Dios, en contra de la persona de Dios. Hemos visto el mundo y su identificación: mundo físico, el mundo humano y el mundo maligno. Observemos ahora el verso 15, el imperativo, el mundo y el imperativo. Hemos visto el mundo y su identificación. Ahora veamos el mundo y el imperativo. ¿Qué dice el imperativo? Verso 15, no améis al mundo. La palabra amar acá es la palabra en el Nuevo Testamento ágape o agapo, que significa el deseo por el bien o la dedicación hacia otra persona. Significa desear lo mejor para alguien o estar dedicado a esta persona. Esa es la definición del término. Que pasa por la acción volitiva. Es un término fuerte que busca el bienestar. Es la misma palabra que el Señor Jesucristo usó cuando habla que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos amar a los hermanos, que el casado debe amar a su esposa. Es un amor volitivo, es un amor de la voluntad. Este verbo está en voz activa, lo que indica una acción continua. Y el mandato está diciendo lo siguiente: hey, deja de hacerlo. Deja de seguir amando el mundo. Ahora, el mandato es para creyentes.
Eso significa que aún a pesar de que conocemos la verdad de Dios, que vivimos en Cristo, que conocemos la verdad de Dios, aún así podemos equivocarnos. Y el mandato en imperativo es: no améis al mundo. El verdadero creyente no puede amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo, porque ambos amores son diametralmente opuestos. Jesús lo resume así en Mateo capítulo 6, verso 24. Conocerás este versículo, Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, muchos creyentes se autoconvencen, se autojustifican, pero el Señor Jesucristo establece un principio. Estos amores son diametralmente opuestos. Son dos dueños absolutos que no pueden correr juntos. Tomemos, por ejemplo, el caso de Demas, que citamos al principio. Demas se apartó del ministerio, de la compañía del apóstol Pablo, del servicio, porque amó más al mundo y se fue a Tesalónica. Tenemos en el Antiguo Testamento el caso de Lot. Cuando Lot toma decisión, leo en Génesis capítulo 13, versículo 12, dice que Abraham, Génesis 13, 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque ellos eran peregrinos, se estaban moviendo hacia la tierra prometida. En cambio, Lot dice que habitó, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Poco a poco, día a día, tiempo a tiempo, comenzó a ser más mundano que fiel seguidor del Señor. El mundo ejerce un tremendo magnetismo en nosotros. Si usted entra dentro del campo de atracción del mundo, este le jalará, este le llevará, este lo llevará en sus inclinaciones. Por eso que el mandato es claro de las Escrituras. No améis, no busques satisfacer los deseos del mundo que apuntan a tu propia naturaleza pecaminosa. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si el mundo es un sistema y no es terrenal, pero utiliza el aspecto físico, estas cosas también son inclinaciones espirituales, inclinaciones que tal vez no podemos, no son tangibles, pero que apuntan a nuestros deseos, apuntan a nuestra persona y comienzan a ejercer ese tipo de influencia, de magnetismo, de atracción, hasta que finalmente estamos atrapados. Es por eso que algunos predicadores nos enseñan que el pecado primero te alcanza, luego te atrapa y finalmente aniquila la vida espiritual. Es el gran espectro de las cosas que no son cosas del mundo. Es el gran aspecto de cosas que son contrarias a la voluntad santa de Dios para sus hijos. Tal vez en principio no son pecado, pero finalmente nos llevan a eso. ¿Recuerda el escritor a los Hebreos en su metáfora de la carrera de la vida cristiana, donde nos exhorta en el versículo 2 del capítulo 12 que debemos despojarnos de todo peso? El peso en sí no es pecado, porque dice de todo el peso y del pecado que nos asedia. Pero este peso es un gran rango, es un gran abanico de cosas que finalmente son contrarias a la voluntad de Dios y que al cedernos poco a poco comenzamos a desviarnos. Por ejemplo, un creyente que no sirve, que se sirve a sí mismo, un creyente que no se congrega, un creyente que no colabora con la obra del Señor, un creyente que no expresa su amor en forma tangible, como lo enseña el Nuevo Testamento, comienza poco a poco a desviarse y entra dentro de ese campo, de ese espectro de características que son contrarias a la voluntad de Dios. Hemos visto el mundo y su identificación. Hemos visto el mundo y el imperativo. ¿Cuál es el imperativo? No busques satisfacer sus demandas. No sigas por ese camino. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Las cosas que están en el mundo no necesariamente se refiere a los aspectos recreativos. Todo depende de qué aspecto recreativo pudiese ser. No es que no podemos visitar, mirar o hacer o disfrutar. No es esa la idea, sino que este aspecto tiene que ver con cosas espirituales que son contrarias a la voluntad de Dios y que lentamente comienzan a desviarnos del camino correcto y lamentablemente nosotros comenzamos a justificarnos. Veamos ahora en tercer lugar el mundo y la incompatibilidad de este. El mundo y la incompatibilidad, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que está dentro de su sistema,
es incompatible con el amor a Dios y no proviene del Padre. Jesús, al orar por sus discípulos, dice lo siguiente en Juan 17:16: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Ves el mundo y la incompatibilidad? El creyente no puede amar al mundo porque no pertenece a ese sistema, porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay ahí, el mundo concebido aquí es un sistema de valores, de metas, las cuales Dios está excluido. Este sistema utiliza 3 formas para llevar a cabo su propósito. ¿Cuáles son las 3 formas? En verso 16, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y de la vanagloria de la vida. El mundo y la incompatibilidad con el creyente, porque todo lo que hay en el mundo, en primer lugar, los deseos de la carne. Estos son apetitos, deseos contrarios a lo establecido por Dios. Por así decir, son los deseos ilícitos del hombre pecaminoso, y cuya satisfacción final, el buscar esa satisfacción de la carne, finalmente nos aleja de nuestra comunión con Dios. No dejamos de ser hijos, pero nuestra comunión sincera y profunda comienza a ser afectada. Aunque usted tenga hábitos piadosos como leer su Biblia, orar todas las mañanas, pero si comienza poco a poco a buscar solamente los deseos de la carne, su comunión con Dios será afectada y será justificada por un falso religiosismo, por una falsa religión o por sencillamente misticismo. Pablo dice así en Romanos capítulo 7, verso 18. Romanos 7, 18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, él ve en él esa inclinación de su carne. Son deseos, los deseos de la carne, son deseos fuera del control. Fuera de control, lo que conocemos como la concupiscencia, de la cual somos exhortados, dice 1 Tesalonicenses 4:5, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. No de rienda suelta a esos deseos y dejarlos fuera de control, porque van a destruir tu vida espiritual. Santiago presenta la secuencia de esa caída pecaminosa, de seguir esa secuencia cayendo en la concupiscencia. Leo para ustedes Santiago capítulo 1, verso 14, y su narrativa es interesante porque nos presenta una secuencia de caída. Santiago capítulo 1, verso 14 dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, es decir, deseos fuera de control, los deseos de la carne, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, esos deseos fuera de control, después que han concebido, es decir, que hubo algo, que hubo la tentación, se dio la tentación, finalmente da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gráficamente utiliza el aspecto de la concepción de una mujer en su etapa de embarazo para ilustrar el proceso sutil. La tentación, que no es pecado, apunta a nuestra naturaleza. Cuando esa naturaleza responde, caemos en la tentación, caemos en la concupiscencia, deseo fuera de control, y esto da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, es decir, las consecuencias de ella. Dios dice en Gálatas capítulo 5, verso 16, no satisfagáis los deseos de la carne. Mandato claro y directo. ¿Cuál es la razón? Verso 17 de Gálatas capítulo 5. ¿Cuál es la razón? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando damos rienda suelta a nuestra concupiscencia, llegamos a ese punto: miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Por qué? Porque estamos cediendo el terreno. Es por eso que el mandato, ¿cuál es? Y el mandato es la incompatibilidad con el creyente. Los deseos de la carne, esa primera forma de actuar. En segundo lugar, los deseos de los ojos. El mundo utiliza la atracción visual como un puerto para abrir todo tipo de deseos pecaminosos que finalmente conducen a la caída. Como se dice, todo entra por la vista, todo entra por los ojos. Estos son los deseos ilícitos del hombre que es codicioso. El ojo es con frecuencia una metáfora de la pasión pecaminosa que corroe. En Mateo capítulo 5, verso 28, Jesús enseñando principios de valores, él dice, Mateo capítulo 5, verso 28, pero yo digo
que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Parte con esa atracción, con los deseos, no solo de la carne, sino esa puerta abierta a los deseos de los ojos. Es interesante que Eva cayó en la tentación producto de mirar el fruto prohibido. Y una vez que entró en su mente a través de la visión, apeló nuevamente a su naturaleza, a sus deseos. Dice Génesis capítulo 3, verso 6 lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Lo vio y lo codició. A través de los ojos entró la codicia. Es el mismo principio de caída de David. Recuerda que en tiempo de guerra David sale a mirar y a lo lejos ve una bella mujer llamada Betsabé bañándose desnuda, y el texto dice, segundo de Samuel capítulo 11 verso 2, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa, y que hizo a través del ver, mandó a averiguar quién era y la mandó a buscar. Ver, codiciar. El deseo de los ojos despierta el interés, el deseo interno de la carne. Es por eso que esa incompatibilidad, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y finalmente la vanagloria de la vida. Esta vanagloria de la vida tiene que ver con la jactancia, el alardear del hombre por lo que es o por lo que posee. Santiago va a decir lo siguiente, capítulo 4, verso 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante, Santiago dice, es mala, no es correcta, no es sana, no es propia, es un mandato, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. La vanagloria de la vida es buscar esa jactancia, el alarde del hombre por lo que es o por lo que posee. Juan tiene en mente una actitud de pretenciosa arrogancia y sutil elitismo que proceden de cómo uno se ve a sí mismo, ya sea por su propia riqueza, por su rango, por su importancia, por el lugar que ocupa en el escalón social, por lo que posee, los estudios que tiene. Juan dice, ten cuidado con esto. La vanagloria de la vida se trata de un sobreconfianza que nos hace perder toda noción de dependencia en Dios. Repito, se trata de una sobreconfianza que nos hace perder toda noción de dependencia en Dios. Incluimos a Dios porque le decimos bendice y ayúdame en esto, pero yo voy corriendo primero sin esperar la dirección del Señor. Hemos visto el mundo y su identificación. Hemos visto el mundo y el imperativo. Hemos visto el mundo y la incompatibilidad. Deseo de los ojos, deseo de la carne, la vanagloria de la vida. Terminemos al mirar el verso 16, segunda parte, o parte B, y el verso 17, al mirar el mundo y la implicación. El mundo y la implicación. El mundo como sistema. No hay nada que proceda de Dios. En el mundo como sistema, guiado, gobernado por Satanás, no hay nada ahí que proceda de Dios. En primer lugar, la procedencia, verso 16, no proviene del Padre. Esta forma del texto griego, que Reina Valera lo traduce, 60, lo traduce como no proviene. Francisco Lacueva, en su comentario interlineal, él dice, no es del Padre. Y la Nueva Traducción Viviente dice así, nada de eso proviene del Padre. Es decir, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ese amor hacia el mundo, esa atracción, no son de Dios, no provienen del Padre. Por el contrario, si no son del mundo, por el contrario, se originan en ese sistema de valores opuesto a los valores de Dios. No provienen del Padre, no nos guían al Padre, no nos hacen mejores creyentes, no nos ayudan en la santificación, no nos ayudan en ese progreso de vida cristiana. ¿Por qué? El mundo y la implicación no proceden, la procedencia. Veamos ahora lo pasajero del mundo. En verso 17, la primera parte del texto dice lo siguiente, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La procedencia del sistema del mundo no es de Dios. Lo pasajero del mundo, el mundo pasa y sus deseos. Este sistema es temporal, va pasando, por lo tanto no puede
satisfacer las necesidades del hombre. Es por eso que las modas cambian, cambian y cambian. Las tendencias cambian, cambian y cambian. El mundo se acaba, está diciendo. El mismo sistema del mundo concluirá un día con los cielos y la tierra nueva. Recuerda 2 de Pedro capítulo 3 verso 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, porque este mundo físico y con este sistema son pasajeros, quedan atrás, van a quedar atrás. Pablo escribió a los Corintios lo siguiente, 1 Corintios 7:31, presta atención a este texto. 1 Corintios capítulo 7 verso 31, dice, los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá, va a pasar, para recordarnos que solo somos pasajeros en este mundo, somos peregrinos en esta tierra. Pero es lamentable que muchos creyentes comienzan a envolverse en tantas cosas en esta tierra, creyendo que toda su vida gira en torno a esta tierra. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice, haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Pérez Millos dice lo siguiente, las cosas que el mundo ofrece son fugaces, efímeras, como las tinieblas que van envueltas en ellas. Finalmente sale el sol, hay calor y se disipan. Cristo ha traído un sistema de valores completamente nuevo a la historia, el cual será permanente. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero aquellos que están inmersos en el sistema del mundo verán cómo éste se desvanece, pasa una vez y se acabó. Recuerdo hace años atrás cuando se hizo el desfile de la antorcha para los Juegos Olímpicos. Recuerda usted, en el 2000, a mitad de año, se hizo yo estaba estudiando en el TAFE y tenía que salir hacia la Norrelland, la avenida principal, porque ahí iba a pasar la antorcha. Cuando llegamos con la clase a mirar, llegamos un minuto tarde, es decir, que ya la antorcha había pasado. Por más que nos esforzásemos, por más que quisiésemos, ya está, se acabó, como un desfile de carros alegóricos. Una vez que pasa, se acabó el desfile. Así también se acabará este sistema, y es lamentable que muchos creyentes van tras ese sistema. Observa la permanencia, porque el que hace la voluntad de Dios, que se refiere a los creyentes, permanece para siempre. El creyente posee vida eterna y permanece a pesar de que este mundo pasa. Tenemos vida eterna, y la vida eterna no solamente tiene que ver con lo longevo de la vida sin fin, sino que la vida eterna tiene que ver con esa vida con propósito, tiene que ver con los valores de Dios, tiene que ver con la voluntad de Dios, tiene que ver con la palabra de Dios. De hecho, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí debemos detenernos. ¿Qué es para usted la voluntad de Dios? ¿Qué es para mi vida la voluntad de Dios? ¿Cuán importante es la voluntad de Dios en nuestras vidas? La voluntad de Dios se encuentra siempre en su palabra. Tenemos el mandato de conocer la voluntad de Dios. Recuerda Efesios 5:17, sed entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Sabemos por Romanos 12:1 que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Sabemos que no es suficiente solo con conocer la voluntad de Dios. Hay que hacerla. Muchos de ustedes que llevan años en el Evangelio, que conocen de la palabra de Dios, saben cuál es la voluntad de Dios, pero no es suficiente. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra de Dios. Capítulo 1 de Santiago, versículo 12. Nuestra vinculación con Cristo nos lleva a vivir, escúchame bien, nuestra vinculación con Cristo, por estar en Cristo, esa unión con Él nos lleva a vivir la voluntad de Dios. Pedro dice así, en el cambio del creyente, en 1 de Pedro capítulo 4, verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ya estás en Cristo, debes vivir para Él. Ya no lo vivas más en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora usted y yo
debe buscar la dirección del Señor, identificar sus áreas problemáticas, identificar dónde está fallando y hacer la corrección a la luz del consejo de la palabra de Dios. No sigas por el camino de la justificación, de inventar excusas para no hacer lo que Dios está pidiendo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el mandato es: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La voluntad de Dios es exactamente lo opuesto a las cosas de este mundo. Cierro con un par de palabras al concluir hoy con respecto al creyente y el mundo. El mundo con relación al creyente. Primero, no somos del mundo. Juan capítulo 17, 11, 14, 15, Jesús lo dijo: no son de este mundo. Segundo, no debemos conformarnos a este mundo. Romanos 12, 2. Estamos crucificados para el mundo. Gálatas capítulo 6, verso 14. Porque hemos muerto en Cristo y hemos resucitado con Cristo. Estamos muertos para el mundo. Debemos guardarnos sin mancha del mundo, que esa es la verdadera religión, ese es el verdadero estilo de vida. Santiago capítulo 1, verso 27. Debemos, con nuestra fe, con nuestra obediencia, nuestra confianza en Cristo, debemos vencer al mundo. Y somos enviados al mundo para dar testimonio. En Juan 17, 18, Jesús dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. El mundo, un peligroso enemigo del cristiano. Obviamente en Juan 17, 18 se refiere no al mundo físico, no al mundo como sistema satánico, sino al mundo como la humanidad, al cual usted y yo hemos sido enviados. Que el Señor añada su bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, por lo bueno que tú eres y por darme, Señor, esta linda oportunidad que tú has puesto en mi corazón, has hablado a mi corazón acerca de este tema, que podamos, Señor, sacar verdades prácticas que afecten nuestras vidas. Te agradezco, Señor, añade tu bendición al ministerio de tu palabra y que el corazón que ha oído el mensaje pueda responder diciendo: amén, Señor, quiero seguir y hacer tu voluntad. Oramos pues a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.